con mucha experiencia que tienen los dos. Bueno, primero vamos a presentar la primera disertante, que es la doctora Mabel Grafiña, que es especialista en medicina interna y endocrinología, especialista en lípidos, médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Durán, integrante del comité editorial de la revista de Argentina de Lípidos y coordinadora de los cursos virtuales de la Sociedad Argentina de Lípidos. Muchas gracias, Mabel. No, Y gracias a también usted. y también vamos a presentar al doctor Nahuel Fernández Machuski, doctor de la Universidad, bioquímico, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión en el laboratorio clínico y coordinador de la carrera de especialista en gestión de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, coordinador asistencial del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Nahuel, también. Y Gracias. bueno, comenzamos esta charla con la doctora Grafiña. Bueno, Bueno, acá voy. yo dejo de Ah, espere que compartir. tengo, sí, tengo Así es. que. Ahí está, a ver si puedo compartir. Bien, a ver, un segundito, a ver si puedo. No, estoy por el final. Sí, se ven, muchas gracias. Sí, se ven muchas gracias. Ya terminé. A ver, yo quería practicar antes. No sé, pero dejar de compartir, voy a esperar que voy a empezar de vuelta. Ahí está, a ver si ahora. Ok, sí. Bueno, ahí me parece que sí, ¿no? Ahí se ve bien. Ahí A sí, ver, doctora. bien. Bueno, gracias por la invitación. Agradezco mucho a los integrantes de TESEA por permitirme participar hoy con esta charla y bueno, y gracias a ustedes por estar presentes. Yo me voy a referir al tema cuándo solicitar lipoproteína A pequeña y cómo abordar sus niveles elevados. Bien, ahí está. Bueno, esta es la estructura de la lipoproteína A pequeña, la cual es una lipoproteína que está constituida por una molécula similar a la LDL, la cual se une por un puente disulfuro único a través de su apoproteína B100 a una proteína, una apoproteína A, la cual es altamente glicosilada y es lo que le da la característica distintiva a esta molécula y además tiene una alta homología con el plasminógeno. Recordemos que el plasminógeno, como pueden ver acá, tiene 5 estructuras tridimensionales altamente glicosiladas que se denominan Kringles, que van del 1 al 5. Y además tiene un dominio proteasa. En cambio, la apoproteína A, como dije que forma parte de la lipoproteína A, está formada solamente por un Kringle 5, el Kringle 4 y un dominio de proteasa que es inactivo. Y la característica que tiene es que el Kringle 4 a su vez tiene 10 subtipos que van del 1 al 10. Es decir, que entonces se diferencia con el plasminógeno en que tiene Kringle 5, Kringle 4 con 10 subtipos y un dominio de proteasa que es inactivo. El Kringle 4 tipo 2, a su vez, tiene diferente número de copias o repeticiones, ¿sí? Que pueden ir de 2 a 40, habiéndose descrito actualmente hasta un número de hasta 54 repeticiones. Esto es lo que le va a dar la heterogeneidad del tamaño de la isoforma y esto le da un gran polimorfismo de tamaño, ya que puede ir de 200 a 800 kilodaltons, ¿sí? Y además hay una correlación inversa entre el tamaño de la isoforma y la concentración. La isoforma más pequeña contribuye a una mayor producción y concentración de ApoA, porque la apoproteína de pequeño tamaño va a resultar en una mayor tasa de producción y de secreción por parte del hígado y esto va a dar lugar a una mayor concentración de LPA. Acá vemos
como las diferentes situaciones que regulan la concentración de LPA, estando regulada principalmente a nivel genético, pero también hay factores étnicos, condiciones médicas, factores ambientales, y la LPA aumentada va a favorecer el desarrollo de aterosclerosis, de trombosis y de calcificación de la válvula aórtica. Con respecto a los factores que determinan su concentración, sus niveles plasmáticos están determinados genéticamente en un 90%. El gen que contiene el 90% del control de la APOA es el gen LPA, el cual se encuentra en las posiciones 26 y 27 del brazo largo del cromosoma 6. Con respecto a la etnia, también es un determinante de su concentración. Las diferencias parecen depender del número de repeticiones del Kringle 4 tipo 2. La concentración es bastante estable a lo largo de la vida adulta y es ligeramente más alta en mujeres que en varones. Y se han visto diferencias étnicas y con respecto a los individuos de Asia del Este, europeos y del sudeste asiático, son los que tienen una mediana más baja de la concentración de LPA. Esto es seguido por los latinoamericanos, aquellos individuos del Oriente Medio y del sur de Asia, y quienes más alta concentración tienen de LPA son los individuos de origen africano. Acá vemos los factores no genéticos que están asociados con niveles más elevados de LPA. Así, situaciones o condiciones hormonales como el hipertiroidismo, acá vamos a encontrar que puede haber una disminución de un 20 o un 25% de las concentraciones y estos valores van a aumentar cuando se haga el tratamiento correspondiente a la patología de base. Lo contrario va a ocurrir en el hipotiroidismo, donde vemos que puede haber un aumento de hasta un 20%, que se va a corregir con el tratamiento con hormona tiroidea. Cuando se administra hormona de crecimiento, pueden duplicarse sus concentraciones. También se duplica durante el embarazo. Puede haber un leve aumento en la menopausia. También se ha descrito que puede disminuir con la terapia de reemplazo hormonal. En cuanto a otras patologías, como en el síndrome nefrótico, puede aumentar entre 3 y 5 veces su concentración. En la diálisis peritoneal puede duplicarse. Y en las situaciones o condiciones inflamatorias severas, ahí también vamos a ver un aumento, como así también con ciertos fármacos como los inhibidores de la interleuquina 6. Acá podemos observar los cambios que hay en la lipoproteína A través de las distintas etapas de la vida de la mujer. Y así vemos cómo cuando la mujer llega a los 2 años de edad, ahí alcanza sus valores máximos que van a ser estables, que pueden aumentar, como dije, durante el embarazo se pueden llegar a duplicar, se mantienen estables y aumentan nuevamente levemente con la menopausia. Con respecto al LDL, también vemos que cuando te pasan los 2 años de vida, ahí se llega a un nivel estable y los niveles recién van a aumentar luego de la menopausia. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, vemos cómo este se mantiene estable para aumentar en forma más importante a partir de los 50 años y con la menopausia. Estos son los mecanismos proinflamatorios, proateroscleróticos y procoagulantes de la lipoproteína A pequeña. Tienen efectos proinflamatorios, como ya mencioné, porque tienen elevada cantidad de fosfolípidos oxidados. Tiene efecto proaterosclerótico, no olvidemos que está compuesta por una molécula de LDL. Y procoagulante es por su homología con el plasminógeno. Estos son los mecanismos propuestos en la génesis de la aterosclerosis. Vemos que la LPA va a estimular las moléculas de adhesión, los factores quimiotácticos y las citoquinas inflamatorias. Va a aumentar la proliferación de las células musculares lisas, aumenta la vulnerabilidad de la placa y también produce un aumento de la agregación y activación de las plaquetas. O sea que todos estos mecanismos entonces son el contenido de colesterol, en similitud, como dije, con la partícula de LDL, la mediación en las respuestas inflamatorias, esto que es regulado por los fosfolípidos oxidados, y la similitud estructural entre la apoproteína A y el plasminógeno. Estos son los principales estudios donde se ha visto una relación causal con las concentraciones elevadas de lipoproteína A pequeña
y el riesgo cardiovascular. Así, en el National Biobank, que es un estudio con 460.000 individuos del Reino Unido, donde se evaluaron tanto hombres como mujeres que se siguieron durante 11 años, se vio que cuando estaba aumentada la LPA, aumenta la prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El estudio Interheart mostró un aumento de la prevalencia de infarto agudo de miocardio. Los distintos estudios de la ciudad de Copenhague también mostraron aumento del riesgo cardiovascular y aumento de la prevalencia de enfermedad aórtica estenótica. Con respecto entonces a la estenosis aórtica, vemos que en ellas hay una acumulación de partículas de LDL, LDL oxidadas y fosfolípidos oxidados. Quiero recordar que la LPA es el principal transportador plasmático de fosfolípidos oxidados que promueven la mineralización y la calcificación valvular a través de un aumento de las especies reactivas del oxígeno y de las citoquinas inflamatorias que son liberadas por los macrófagos. Pero también hay mecanismos no relacionados con estos fosfolípidos oxidados, y es que la LPA aumenta la actividad de la fosfatasa ácida, la liberación de fosfato, depósitos de calcio e hidroxiapatita, apoptosis celular, formación de vesículas en la matriz extracelular y la fosforilación de proteínas. ¿Cómo se mide la lipoproteína A pequeña? Bueno, de este tema en particular se va a referir el doctor Nahuel Fernández Machulski. Yo solamente voy a mencionar que, bueno, que hay dificultades en su medición, que hay variedad de métodos inmunológicos como el ELISA, nefelometría y turbidimetría, y los ensayos disponibles informan la concentración de LPA en miligramos por decilitro o en nanomoles por litro. Y hay una falta de estandarización y esto está relacionado con la heterogeneidad de las distintas isoformas. Entonces, las concentraciones se pueden expresar en miligramos por decilitro o en nanomoles por litro, pero no podemos inferir las concentraciones desde una unidad de medida hacia la otra. Entonces, acá vemos que no es lo mismo la masa que la concentración. Cuando medimos en miligramos por decilitro, se está midiendo la masa de LPA y, por ejemplo, acá tenemos dos pacientes que van a tener la misma masa, en este caso 30 miligramos por decilitro, pero la concentración puede ser diferente. En uno tenemos 55 nanomoles por litro y en el otro 85 nanomoles por litro. Acá vemos la prevalencia de la concentración de LPA en individuos sanos. Este fue uno de los primeros trabajos que publicó Nordesgaard en la ciudad de Copenhague. Acá evaluaron 3.000 hombres y 3.000 mujeres sanas y vieron que el 20% de la población de ambos sexos tenía niveles elevados cuando tomaban un valor de corte de 50 miligramos por decilitro. Pero más recientemente, el año pasado, se publicó la Declaración Internacional de Bruselas sobre el diagnóstico y el manejo de la lipoproteína A pequeña. Ellos se basaron en el estudio del National Biobank que mencioné antes, con 460.000 individuos, y vieron lo siguiente. El 70% de la población tenía valores que consideraron no elevados y eran entre 0 y 30 miligramos por decilitro o 0 a 62 nanomoles por litro. Un 10% de esa población tenía un riesgo cardiovascular moderado de un 30 a 40% y tenía valores de LPA de 30 a 50 miligramos por decilitro o 62 a 105 nanomoles por litro. Mientras que el 20% de esa población sí tenía un riesgo alto a muy alto, que varía desde 50 hasta un 200%, y es cuando encontraron concentraciones mayores a 50 miligramos por decilitro o 105 nanomoles por litro. Y acá vemos cómo a medida que aumenta la concentración de LPA, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Más recientemente, en marzo de este año, se publicó la guía del manejo de dislipemias de American College of Cardiology, American Heart Association y demás asociaciones médicas de Estados Unidos, como pueden ver acá. Esto se publicó online en marzo de este año.
Y acá vemos esta tabla, que la verdad que es muy interesante, donde ellos comparan el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes según la concentración de LPA. Ellos toman como valor de referencia, para ellos son individuos completamente normales, quienes tienen una mediana de LPA que puede ser de 20 nanomoles por litro o 7 miligramos por decilitro. Entonces, aquellos individuos que tienen menos de 75 nanomoles por litro o menos de 30 miligramos por decilitro, están de acuerdo al valor de referencia y el riesgo es el habitual de población general. Pero si estos valores van de 75 a 125 nanomoles por litro o 30 a 49 miligramos por decilitro, el riesgo es de 1,2 veces. Con 125 nanomoles por litro o 50 miligramos por decilitro aumenta a 1,4. 250 nanomoles o 100 miligramos por decilitro, se duplica el riesgo cardiovascular. Con 350 nanomoles por litro o 150 miligramos por decilitro se triplica. Y fíjense que con 430 nanomoles por litro o 180 miligramos por decilitro se cuadriplica el riesgo cardiovascular. Acá les quiero mostrar una calculadora que incorpora la medición de LPA para determinar el riesgo cardiovascular de un paciente. Acá pueden ver el link y esta es una aplicación que fue desarrollada por la Sociedad Europea de Aterosclerosis en el marco del documento de consenso del año 2022 sobre la LPA. Este consenso se basa en recomendaciones de múltiples sociedades cardiovasculares como la American Heart Association, American College of Cardiology and International Atherosclerosis Society. Y esta herramienta lo que permite es determinar cuánto aumenta el riesgo cardiovascular de un individuo si tiene niveles elevados de LPA. Y así, cuando entramos en la aplicación, va a aparecer esta pantalla. Acá hay que completar las unidades en las cuales se midió el colesterol. Hay que poner peso y talla de los individuos, el sexo, la edad. La calculadora va a determinar el índice de masa corporal y tenemos que incorporar los datos de medición de colesterol, LDL, HDL, tensión arterial sistólica, si está tomando alguna medicación y si el paciente tiene diabetes, es fumador actual o fue fumador en el pasado, y si tiene algún familiar en primer grado que haya tenido un evento cardiovascular mayor o un stroke. Entonces, con estos datos vamos a calcular el riesgo cardiovascular de los individuos. Y vemos que, por ejemplo, acá se incorporó una paciente mujer de 61 años y se encontró un riesgo cardiovascular un evento cardiovascular mayor o un stroke hasta los 80 años, que era del 4,6%. Pero posteriormente se midió la LPA, que en ese momento era de 150 miligramos por decilitro. Cuando incorporamos este dato a esta aplicación, vemos como el riesgo cardiovascular de 4,6% con este valor de LPA aumenta a 11,1%. ¿En quiénes debe medirse la lipoproteína A? Esto estaba inicialmente recomendado en pacientes con algunas de estas patologías, como la enfermedad cardiovascular prematura, la hipercolesterolemia familiar, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o de lipoproteína A elevada, aquellos individuos con enfermedad cardiovascular recurrente luego del tratamiento con estatina o aquellos con estenosis aórtica calcificada. Pero más recientemente, como ya mencioné, la guía 2026 de las sociedades americanas para el manejo de la dislipemia, y acá vemos una nueva recomendación que es que en todos los adultos debe medirse la concentración de LPA por lo menos una vez en la vida para determinar el riesgo cardiovascular de los individuos. Y en aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar, enfermedad cardiovascular prematura, o que tienen LPA elevada, hay que hacer la cascada de evaluación en los familiares en primer grado para determinar el nivel de LPA y así poder identificar el correcto riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la recomendación actual es realizar la medición de LPA por lo menos una vez en la vida.
Y también más recientemente, el año pasado, se actualizó la guía del manejo de dislipemias de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Y para ellos hay una nueva recomendación que es que cuando un individuo tiene niveles de LPA mayores a 50 miligramos por decilitro o 105 nanomoles por litro, debe considerarse este como un factor aumentador del riesgo cardiovascular. Y acá lo vemos en esta tabla, estos son los modificadores de riesgo y acá vemos cómo incluyen a la LPA mayor a 50 miligramos por decilitro o 105 nanomoles por litro. ¿En quiénes debe repetirse la medición de LPA? Como ya mencioné, una vez en la vida es suficiente, pero hay algunos pacientes que quizás sería conveniente repetirla, como aquellos con insuficiencia renal crónica, aquellos con cirrosis hepática o hepatitis viral, en el hipotiroidismo no controlado, las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal y ante la implementación de un tratamiento farmacológico específico para su disminución. Bueno, acá sí podría ser sumamente útil para evaluar la respuesta de los individuos al tratamiento. LPA y diabetes tipo 2. En los pacientes con diabetes tipo 2, la elevación de la LPA se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y complicaciones microvasculares, aunque no se conocen del todo bien los mecanismos. Con respecto a las lesiones macrovasculares, se ha visto que la LPA aumentada aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluida la enfermedad arterial coronaria y el ictus isquémico en los pacientes con diabetes tipo 2. El consorcio BioMarCare, con 56.800 individuos europeos, observó una gran asociación entre la elevación de LPA y un mayor riesgo de eventos coronarios mayores y enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes. Por otra parte, un estudio que se realizó evaluando pacientes chinos también demostró que la LPA elevada se asocia de forma independiente con la presencia y la gravedad de enfermedad arterial coronaria en pacientes con diabetes tipo 2. Con respecto a las lesiones microvasculares, también hay correlación con las mismas en la diabetes tipo 2, pero esto es controvertido. Hay diversos estudios que sugirieron una relación entre sus niveles y el desarrollo y tal vez también la progresión de la nefropatía diabética. La retinopatía diabética, la neuropatía y el pie diabético también se han asociado a un aumento de la LPA. Y acá les quiero mencionar tanto que la diabetes tipo 2 como la prediabetes 2 suelen presentar una dislipemia diabética, ¿sí? Como ya conocen, partículas de LDL pequeñas y densas, HDL bajas y triglicéridos elevados. La insulinoresistencia es precursora de estas alteraciones porque hay un aumento de la producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos, tanto en hígado como en intestino, y hay una reducción del clearance hepático de estas lipoproteínas. Los mecanismos por los cuales la diabetes tipo 2 puede potenciar los efectos aterogénicos de la LPA son menos conocidos. Entonces, acá es para mostrar esta relación sinérgica entre diabetes tipo 2 y la lipoproteína A. Vemos que en la diabetes tipo 2, por la insulinoresistencia, vamos a ver que hay un aumento del estrés oxidativo, va a haber un aumento de la inflamación y un aumento de fosfolípidos oxidados, que como ya dije, su principal transportador es la LPA. Pero también la hiperglucemia va a producir un aumento de la glicosilación de la LPA y esto va a producir un aumento de la heterogenicidad, como también un desbalance entre el activador tisular del plasminógeno y el PAI-1. Por otra parte, también en la diabetes tipo 2 va a haber un aumento de la beta 2 glicoproteína 1, la cual se va a unir con la LPA y va a formar complejos que también van a ser aterogénicos. Entonces, los mecanismos son el aumento del estrés oxidativo en los pacientes con hiperglucemia e insulinoresistencia, la glicación no enzimática de la LPA y el rol de los complejos beta 2 glicoproteína 1 que se unen a la lipoproteína A. Se ha sugerido una asociación paradójica inversa entre los niveles de LPA con el riesgo de mayor incidencia de diabetes tipo 2.
En una revisión sistemática y un metaanálisis de 4 cohortes prospectivas, evaluando 74.500 individuos, se separaron a los mismos en quintilos, teniendo en cuenta la mediana de LPA que presentaban. Y se observó que aquellos con mayor riesgo de desarrollar diabetes se encontraban en los quintilos con menores niveles de LPA, que eran el quintilo 1 con 2,3 miligramos por decilitro y el quintilo 2 con 5,1. Y esto en comparación con aquellos con el quintilo 5 que tenían 62 miligramos por decilitro. Y esta es la llamada paradoja de la LPA, donde se vio que niveles bajos de LPA se asociaron con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Se ha sugerido que el aumento de tamaño de las isoformas de LPA podría estar relacionado con un riesgo elevado de diabetes tipo 2 en lugar de la baja concentración. Las grandes isoformas se acompañan, como ya vieron antes, de una baja concentración debido a la disminución del potencial de los adipocitos para poder producir lipoproteínas de alto peso molecular. Los mecanismos fisiopatológicos subyacentes de esta paradoja no están del todo claros, se siguen investigando y algunas posibles explicaciones podrían ser la interferencia en la señalización de la insulina, propiedades aterogénicas y proinflamatorias, variantes genéticas, factores inflamatorios y procoagulantes y la complejidad del metabolismo propio de la LPA. Entonces, acá vemos cómo las pequeñas isoformas de LPA que van a producir una alta concentración plasmática va a generar, por supuesto, la LPA aumentada, efectos proinflamatorios, proateroscleróticos y protrombóticos, concentraciones mayores a 50 miligramos por decilitro o 125 nanomoles por litro, un riesgo aumentado de enfermedad arterial coronaria, stroke isquémico, enfermedad arterial periférica y estenosis aórtica, y un aumento del riesgo residual. Todo esto va a aumentar el riesgo cardiovascular en los individuos que presenten diabetes tipo 2. Y por el contrario, aquellos que tienen grandes isoformas, que por lo tanto van a tener baja concentración de LPA, estos individuos van a tener un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2. Bueno, y llegamos entonces al tratamiento. En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico aprobado para reducir específicamente las concentraciones elevadas de LPA. La aféresis es la intervención más eficaz para reducir las concentraciones de LPA, ya que disminuye no solo los niveles de LDL y LPA a más de un 60%, entonces, ante la ausencia de terapias específicas para reducir la LPA, se recomienda optimizar precozmente los factores de riesgo tradicionales y considerar una reducción más intensiva de LDL en función del riesgo cardiovascular global y los niveles de LPA. Y por lo tanto es útil utilizar la calculadora de riesgo cardiovascular que incorpora la LPA que ya les mencioné antes y nuevamente acá tienen el link. Y este gráfico me pareció muy interesante. Esto está tomado de la Declaración Internacional de Bruselas, publicada el año pasado. Y acá evaluaron a los individuos del National Biobank del Reino Unido, que mencioné antes, son 460.000 individuos de ambos sexos, principalmente son europeos, aunque hay también incluidos algunos individuos asiáticos, hay algunos latinoamericanos y algunos de origen africano. Ellos tomaron los factores de riesgo tradicional, que como recordarán son la edad, el sexo, la concentración de colesterol total, la tensión arterial, si son o no fumadores, si son diabéticos, la historia familiar de un evento cardiovascular a edad temprana y el índice de masa corporal. Y dividieron a los individuos en 3 grupos y de acuerdo a esto, aquellos que tenían bajo riesgo, que era un 5%, mediano riesgo tenían un riesgo del 15% y alto riesgo el 25%. Pero además a estos individuos se midieron la concentración de LPA y vieron que cuando la misma aumentaba, estaba en valores de 115 nanomoles por litro, estos individuos con bajo riesgo del 5% pasaban al 7%, y si tenían 350 nanomoles por litro tenían un 14%. Y esto pasaba en los 3 grupos de riesgo cardiovascular.
Y lo más interesante es que aquellos individuos, por ejemplo, estos que tenían un alto riesgo, muy alto riesgo, porque además tenían una LPA muy alta, sí se intensificaban todos los tratamientos para los factores de riesgo tradicionales, como mencioné, mejorar la hipertensión, mejorar la glucemia, el peso, la concentración de LDL, podían bajar a la categoría anterior. Es decir, que aquellos que tenían 68% de riesgo total podían pasar a tener 41%. Y lo mismo con los de riesgo medio, podían pasar a bajo riesgo. Así que esto es muy importante como parte del tratamiento, siempre intensificar el tratamiento de los factores de riesgo tradicional. Bueno, y estas son las drogas que se encuentran en estudio, son drogas específicas para descender la concentración de LPA. Y tenemos el pelacarsen, que es un oligonucleótido antisentido, que está comercializado por el laboratorio Novartis, se encuentra en fase 3, se administra por vía subcutánea 80 miligramos en forma mensual y se espera que esté aprobado por la FDA en el transcurso del año 2026. El olpasiran es un inhibidor del ARN mensajero, también se encuentra en fase 3, se aplica en forma subcutánea cada 12 semanas. El lepodisiran también es produce interferencia del RNA mensajero, también está en fase 3 y se aplica en forma subcutánea, puede ser en forma semestral o anual. El mubalaprin es una molécula pequeña que está en fase 2 y es la única que se podría administrar en forma oral y diaria. Y otro inhibidor del RNA mensajero es el serlaciram, que está en fase entre 2 y 3, también por vía subcutánea, con administración cada 16 a 24 semanas. Bueno, y las conclusiones. Para terminar, la LPA es un factor de riesgo genéticamente determinado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de estenosis de la válvula aórtica. Es necesario avanzar hacia una uniformidad en la determinación de la LPA, tanto en la metodología como en unidades de medida. Debe medirse una vez en la vida y de manera inmediata si no se ha realizado nunca en presencia de enfermedad cardiovascular, estenosis aórtica, hipercolesterolemia familiar, familiares de primer grado que tengan una LPA elevada o con enfermedad cardiovascular precoz de causa incierta, o en pacientes con pobre respuesta hipolipemiante al tratamiento con estatinas. Y no existe aún un tratamiento farmacológico para disminuir su concentración, por lo tanto, es fundamental intensificar el tratamiento de los factores de riesgo tradicionales. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y me quedo todavía un ratito, así que si quieren les puedo compartir un caso clínico muy, muy cortito como para ilustrar esto. Por favor, doctora, sí, compártalo. A ver si lo puedo encontrar acá. Bien, bueno. Bien, se trata de una mujer de 34 años sin antecedentes patológicos que presentó dolor torácico de esfuerzo y concurrió a una guardia. Se encontró que tenía elevación del segmento ST anterior, tenía troponinas elevadas. Se realizó un cateterismo cardíaco, lo cual reveló una oclusión del 100% de la arteria coronaria media y con disección y trombosis. Así que el tratamiento fue un cateterismo cardíaco urgente con implante de un stent coronario. En el interrogatorio, la paciente, como antecedentes personales, no era tabaquista, realizaba gimnasia aeróbica 3 veces por semana, no tomaba ningún medicamento, había cursado un embarazo normal con un parto normal. Entre los antecedentes familiares, su madre era diabética tipo 2, su padre hipertenso, y con respecto al examen físico, era normopeso, con una circunferencia de cintura de 78 centímetros y con una tensión arterial previa, por supuesto, todo esto es previo al evento, de 125-80 milímetros de mercurio. La paciente había consultado con su médico clínico 3 meses atrás para hacer la evaluación anual y estos son los datos del laboratorio que presentaba en este momento. Como pueden ver, un colesterol total
de 209, un hematocrito normal, glóbulos blancos normales, HDL de 57, un LDL de 130 miligramos por decilitro, triglicéridos de 112, una glucemia de 89, creatinina normal, hormonas normales, hormonas tiroides normales, perdón, y transaminasas normales. Así que bueno, en ese momento solo se le indicó intensificar la calidad de la alimentación, mejorar la dieta y continuar con actividad física. Pero cuando la paciente se internó, ahí se encontró que tenía una LPA de 353 nanomoles por litro, ¿sí? Entonces, cuando se utilizó la calculadora para evaluar el riesgo cardiovascular, vemos como esta paciente tenía, antes de su evento, un riesgo cardiovascular de 17,7%, o sea, de tener un evento mayor o un stroke hasta los 80 años, pero cuando agregamos este valor de LPA, que era, como dije, muy alto, de 383 nanomoles por litro, vemos cómo este riesgo aumentaba al 44,1%. Esto es para mostrar la importancia de la evaluación temprana de la LPA, sobre todo en individuos asintomáticos, individuos aparentemente sanos, que no tienen ningún otro factor de riesgo cardiovascular y de pronto, bueno, tienen un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Así que bueno. Era para mostrar esto nada más. Así que bueno, ahora sí, muchas gracias. Y bueno, ahora sí ya dejo de compartir. Así que bueno, no sé si Buenísimo, las preguntas doctora. las van a hacer ahora o si van a hacer al final todas juntas. Pensaba hacerla ahora por ahí con el doctor Nahuel. Se respondía a alguna pregunta o inquietud y al final podemos ver, Sí, 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 no, por eso, como quieran. aunque si alguno de los participantes ya quiere enviar la pregunta, la puede hacer y bueno, al final del seminario lo podemos leer todos juntos. Bueno, Muchas gracias, doctora. Muy buena presentación, súper interesante y completa y la parte de bueno, de la medicación también. Eh, bueno, gracias, me es lo que todos alegro. estaban esperando. Y sí, 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 lo más importante. Bueno, en la segunda parte vamos a dar inicio al segundo módulo con el doctor Nahuel Fernández Malchusky. Así que, Nahuel, cuando quieras, puedes iniciar tu presentación. Y al Dígame final si, debatimos un poquito. dale, dígame si ahí ven. Sí, lo vemos. Y perfecto. Perfecto, genial. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Muchas gracias. La presentación, Mabel, estuvo buenísima. Hay un montón de cosas que seguramente que ahora me voy a pasar de largo porque ya las explicaste mucho mejor de lo que yo lo podía explicar. Así que bueno, nada. Eh, me aliviaste No un poco la importa, tarea. igual Me no está aliviaste nunca un de poco más la tarea. escucharlo otra vez, No, ¿viste? obvio, no, Y es no, pero verdad. me aliviaste mucho la tarea. Bueno, nada, vamos a hablar un poco de LPA, pero quería empezar a plantear esto, más allá de que estamos hablando de la LPA, sino que la LPA está dentro de un conjunto de las lipoproteínas plasmáticas. Recuerdan que tenemos que las lipoproteínas son un conjunto heterogéneo de partículas, ¿no? Por más que nosotros las llamemos HDL, que las denominemos IDL, VLL, remanentes o electrones, estamos hablando de un conjunto heterogéneo de partículas que como característica todas tienen colesterol, todas tienen triglicéridos, todas tienen fosfolípidos, todas tienen proteínas, aunque sean distintas, y lo que van a diferenciarse es por su tamaño y por su densidad. Bien, fíjense, no sé si pueden ver mi cursor, dónde está ubicada. No, no tengo cursor. A ver si puedo poner. Eh, espérenme un segundo, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer para poner Con un el clic puntero? derecho ahí en los tres puntitos, Nahuel, podés poner Ah, puntero More, láser. ok. Ahí está, dame un segundo. Ahí abajo en la presentación, puntero láser. No, no. Bueno, no importa. Igual lo Eh, vemos al cursor. ¿Lo ven? Bueno, Sí, sí, perfecto, lo LPA. vemos. ¿Ok? Entonces la LPA, fíjense que se ubica bastante cercana a la LDL, como ya habíamos mencionado, tienen características muy similares. Es una LDL con una apoproteína A unida a un puente disulfuro de la ApoB. Y eso le va a dar una característica fundamental que no tenemos que dejar de recordar, que el método de referencia para la medición de LDL es la beta cuantificación e incluye a la LPA. Entonces no la podemos separar. Vamos a ver más adelante que hay artificios, en su momento se inventaron artificios para calcular el colesterol de LDL sustrayéndole el colesterol de LPA, pero sepan que eso no tiene ningún tipo de sentido porque ya la propia
metodología de referencia para medir la LDL está incluyendo a la LPA. Eh, Eso como para... Uy, no me pasa nada. Ahí está. Eh, el LDL ya también sabemos que es el target primario y secundario para la enfermedad cardiovascular, no hay ninguna duda, hay un montón de un trabajo gigantesco, de un montón de trials, de randomización mendeliana, de corte perspectiva, que demuestran que a mayor concentración de LDL y con mayor tiempo de exposición, más probabilidades de un evento cardíaco. Eso no hay ninguna duda, pero sin embargo, se está viendo que a pesar de alcanzar los objetivos que se proponen para la LDL, existe enfermedad cardiovascular y eso se le llama riesgo residual y prácticamente está mayormente dado por colesterol de lipoproteínas remanentes, que no lo vamos a tocar hoy, pero sí, también la otra es la lipoproteína A. Este es un trabajo bastante nuevo que actualiza el riesgo por partícula y por contenido de colesterol de la partícula. Fíjense que, si bien, vuelvo a repetir, el LDL es el target primario y secundario, fíjense que las partículas de LPA y las partículas de remanentes, pero vamos a enfocarnos en la LPA, son mucho más riesgosas por partícula que el LDL. Lo que sucede es que nosotros tenemos en general más partículas de LDL que las de LPA, es una cuestión de masa. Bueno, ya también lo habló la doctora, pero es importante que cuanto mayor la concentración, la mayor la cantidad de LPA circulante, mayor la probabilidad o riesgo de tener estenosis valvular aórtica, isquemia, infarto agudo de miocardio y falla cardíaca. También volvemos al UK Biobank, este estudio o esta posibilidad de este biobanco enorme que tiene Gran Bretaña para hacer diferentes estudios epidemiológicos. Y acá se observa claramente, lo pueden ver, cómo aumenta la cantidad de eventos por 1000 personas. Cuanto mayor la concentración del EPA, mayor la cantidad de eventos. Y ellos observaron que en población general, más o menos el 12,2% tenía LPA por arriba de los 150 nanomol litro, mientras que en aquellos que ya habían tenido un infarto agudo de miocardio, un evento cardiovascular, ese porcentaje ascendía al 20,3%. En cuanto a también la declaración de Bruselas, esta es un poco más nueva, pero bueno, también es 2025, ellos llegan a la conclusión, por lo menos sacado obviamente de Luca Biobank, como dijo la doctora, 1 de cada 5 personas a nivel mundial, lo cual es un montonazo, tienen elevados niveles de LPA. Y lo peor es que la mayoría no lo conoce, solamente hay muy poco testeo, hay un banco de oportunidades muy grande, porque hay muy pocos testeos a nivel poblacional. ¿Qué pasa en nuestro país? Esto es del 2025, diciembre del 2025, es un estudio llamado AELPA, comandado por la doctora Laura Schreier. Es un estudio multicéntrico que se realizó en nuestro país, en instituciones públicas y privadas, donde se reclutaron 3.000 adultos que eran reclutados en los servicios de cardiología. Y fíjense qué es lo que observaron, que más o menos el 34% de la población tenía la LPA elevada en miligramos de cilitro. Cuando lo hacían en nanomol litro, o sea, cuando lo hicieron en metodología de nanomol litro, eso le daba cerca del 31%. Pero bueno, redondeando, estamos más o menos en un 30% de la población estudiada con la LPA aumentada. Esto era recordemos, en pacientes que eran pacientes de consultorio cardiológico, ¿no? Hay otro trabajo, este está bajo revisión, todavía no publicado, pero estos son datos generales de la provincia de Buenos Aires, de más o menos unos 500 laboratorios de la provincia de Buenos Aires, y en este caso el porcentaje da por lo menos alrededor del 22%, 21,9% arriba de 50 miligramos de cilitro. O sea, más acorde o más parecido, no sé si más acorde, pero más parecido a lo que había mostrado el trabajo de Nordesgaard, que es el que había mostrado también la doctora Balafina anteriormente. Pero bueno, estamos en esos niveles, ¿no? Y también como demostró la doctora, en este caso, en las mujeres se ve que a partir de la quinta década de vida hay un aumento significativo con respecto a los hombres, ¿no?
El encuentro de Bruselas también tuvo una declaración, esta declaración urgente de tratar de testear, como había también dicho la doctora, testear masivamente, ¿no? Y que este testeo masivo tiene que venir con, obviamente, inversión pública y privada al respecto para poder testear masivamente y también educación. Educación no solo a nivel de los profesionales de la salud, sino también a nivel de la población general, de saber qué es la LPA, que es un actor nuevo en todo esto para la mayoría de la gente. Cuanto más información tengamos, más posibilidades tenemos de detectarlo a tiempo. La voy a pasar porque no puedo explicarlo como la doctora que lo contó espectacular, pero quedó bien claro, me parece, que no solo importa la concentración del EPA, sino también los otros factores de riesgo. Y bueno, volvamos a la partícula LPA, ¿no? Esta protagonista que tenemos en el día de hoy, que fue descubierta en el 63 por un noruego, Carl Berg, ahí lo tenemos. Tenemos a esta partícula que es una LDL, que tiene una ApoA, que sería esta partícula de acá, unida a un puente disulfuro al Kringle número 9, que lo tenemos acá, eh, de esta ApoA pequeña. Esta ApoA pequeña tiene Kringles, estos biotipos llamados Kringles, estas glicoproteínas Kringles, que son Kringles 4, subtipo 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y después el número 5, y después tiene un dominio proteasa. Lo interesante acá son la enorme cantidad de repeticiones del Kringle 2, que pueden ir hasta las 40 repeticiones. Si lo vemos, tiene una homología estructural con el gen del plasminógeno, del cual deriva el gen del EPA, como dijo la doctora, también está en el brazo largo del cromosoma 6. La diferencia está en que no tiene Kringle 1, tiene el Kringle 2, no tiene el Kringle 3, tiene el Kringle 4 y el Kringle 5. Y el Kringle 4, como ya habíamos dicho, tiene mucha variabilidad el Kringle 4 subtipo 2. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos dos alelos. Entonces puede ser, o sea, puede ser, no, es muy probable, muy probable que todos seamos, la mayoría de nosotros seamos heterocigotas para el gen LPA, por lo cual tengamos dos LPA distintas, una LPA con una cantidad de repeticiones de Kringle 4.2 y otra LPA con otra cantidad de repeticiones. Lo que se ha observado es que la que tengamos el Kringle con, digamos, nuestra LPA con menos cantidad de repeticiones sería la que mayor representaría la concentración sérica de la LPA nuestra en circulación. ¿Tá? Ese sería, porque es la que tiene mayor tasa de producción. Como hemos hablado antes, también ha hablado la doctora, cuanto menor la cantidad de repeticiones del Kringle 2, mayor la tasa de producción hepática y mayor la concentración. Entonces, si bien tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos dos LPAs, la que está más representada es aquella que tiene la menor repetición del Kringle 4.2. Bueno, esto ya lo hemos hablado, a menor cantidad de repeticiones, mayor niveles de plasma. Y esto se observa, esto es parte del estudio de Copenhague, también esto es un trabajo de Nordegård del año 2009, tiene algunos años, pero fíjense que los investigadores no solo le midieron la LPA, miligramos de cilitro, fíjense que también lo miligramos de cilitro, y no veo mi cursor, pero bueno, acá está, a ver si puedo. A ver. No, voy a escribir, no, perdón, voy a dibujar. Bueno, ahí veo mi cursor, ven, no solo le midieron la concentración de LPA, sino que también hicieron una por PCR real time, o sea, la cantidad de repeticiones de Kringle. Lo dividieron en cuartilos de Kringle. ¿Lo ven? En la primera columna, de 6 a 30 repeticiones, segunda columna de 31 a 35, la tercera columna de 36 a 40 y la cuarta columna de 41 a 91. Fíjense abajo las concentraciones, independientemente de la edad de los sujetos, es mayor la concentración en miligramos de cilitro de la LPA, cuanto menor la cantidad de repeticiones de Kringle. Y en la parte de abajo se observa que este estudio lo hicieron en el 91 y en el 94 y lo volvieron a hacer en el 2003. Y fíjense que esos pacientes que repitieron por dos veces, ya vinieron en el 91, después volvieron o sea, en la corte 91-94, y volvieron a ser reclutados en el 2002-2003, fíjese la variación de la LPA es muy bajita. Intrasujeto, el coeficiente de variación es muy bajo.
Bueno, y esto otra vez, no solo que se ajusta a la concentración del LPA, sino ven que lo dividieron por cantidad de clic. Cuanto menor cantidad de repeticiones y cantidad de Kringles, más probabilidades de tener un evento cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el laboratorio de estas características de la partícula? Principalmente estamos hablando siempre de la heterogeneidad del Kringle 4.2. Este es un documento de posición de la Sociedad Argentina de Lípidos sobre la LPA. Y fíjense, básicamente estos son digamos, el resumen del trabajo en cuanto a lo que es el punto del laboratorio. Ellos dicen, diferentes isoformas provocan muchas dificultades para la armonización. La muestra de elección, bueno, suero o plasma, eso no hay ningún problema. Esto se puede hacer en condiciones de ayuno o sin ayuno, sin ningún problema pueden venir. Está recomendado, obviamente, el sin ayuno para el perfil lipídico y en la LPA se podría medir tranquilamente sin ayuno y se recomienda medir sin congelar. ¿Qué es lo que podemos medir? Bueno, medimos la ApoA, la masa de ApoA. Podemos medir la cantidad de partículas, eso le tenemos miligramos de cilitro, perdón, la cantidad de partículas en nanomol litro. Y también podríamos medir, eh, hay algún que otro ensayo, o algún que otro posibilidad de medir el colesterol de las partículas, ¿no? O sea, hay una variedad de métodos importantes en el mercado, principalmente en la primera parte, en masa de ApoA, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un grupo de trabajo para la estandarización de la LPA que da la siguiente recomendación. Y esto lo refleja este trabajo lanzado por la Sociedad Argentina de Lípidos. Utilizar un método que sea trazable a método de referencia, es lo primero que dice. Contar con calibradores con concentraciones asignadas en nanomol litro y trazabilidad con el material de referencia, que es el SRM2B. Alcanzar un método sólido preciso que presente la certificación de competencia con el protocolo de estandarizaciones que controla Northwest Lipid Metabolics and Diabetes Research Laboratory, ya vamos a entrar a ver cuál es ese, y tener un control de calidad externo. Todo esto que estamos viendo acá es bastante complejo de cumplir. Lo primero que tenemos que ya salta, y podemos después discutirlos, yo conozco un solo control de calidad externo que mida LPA, y es el Ricas Lípidos. Yo no conozco otro, por ahí podemos hablar entre todos, me van a seguramente a contar si hay alguno otro, conocen a uno otro más, pero ya ahí tenemos una dificultad. Y ni hablar con todo lo otro que también dependemos de cada uno de los fabricantes que nosotros estemos, del kit que nosotros estemos utilizando. Voy a nombrar solamente 3 investigadores porque me parece que son los 3 principales que están trabajando mucho en todo lo que es la armonización del EPA en el laboratorio. Uno es Florian Cronenberg, es austríaco, trabaja en la Universidad de Innsbruck, es de la European Atherosclerosis Society, y tiene este artículo que es muy interesante, que es, bueno, primero se plantea todas estas dificultades que tenemos con la armonización de la LPA, y también se plantea si es que en realidad estamos haciendo un escándalo mayor del que en realidad tendríamos que hacer, ¿no? Sería como básicamente lo que está diciendo el título. ¿Con cuáles metodologías analíticas contamos hoy en día? Podemos contar, bueno, la mayoría son inmunoturbidimétricas, ¿no? Casi todas. O ELISA, podemos contar. Este sería las metodologías que son insensibles a las repeticiones del Kringle 2. Para lo cual, en general, es un anticuerpo monoclonal anti algún Kringle que no esté repetido. Puede ser, por ejemplo, el Kringle 9. En este caso también el Kringle 5. En este caso vamos a poder obtener la cantidad de partículas de LPA. Vamos a medir bien, vamos a medir de buena manera en nanomol litro la cantidad de partículas de LPA. Este es el método de referencia actual. El método de referencia actual, que ya les dije, del Northwestern, bueno, Lipid Research, utiliza una ELISA con anticuerpos monoclonales, es independiente de la isoforma, es anti-Kringle 4 subtipo 9 y es el que de la manera que se mide el material de referencia, que es el SRM2B, que es el que tenemos que ir a buscar en todos los insertos con los cuales nosotros estamos trabajando para medir el LPA. Nosotros tenemos que ir a buscar que el material o el kit que nosotros estamos utilizando esté referenciado a ese material de referencia. Sin embargo, vamos a hablar en un ratito que hay un nuevo material hay una nueva tecnología propuesta, que es una espectrometría de masas, que sería
digamos, lo nuevo, la nueva manera de estandarizar y de armonizar el laboratorio en cuanto a la medición del EPA. La mayoría de los kits utilizan anticuerpos que no son insensibles a la isoforma de ApoA, sino que son sensibles. Digamos que en general son policlonales y son policlonales anti el Kringle 4.2. Por lo cual tenemos el problema que ese Kringle es el que le da las diferencias distintivas a cada una de las partículas, ¿no? A cada uno de nosotros, esa heterogeneidad que tenemos entre cada uno de los individuos, y tenemos que entender que cuanto más grande ese Kringle 4, cuanto más grande esa LPA, cuanto más grande las repeticiones de ese Kringle 4.2, más posibilidades va a tener ese anticuerpo de pegarse, por lo cual en esas pacientes que tengan isoformas grandes, vamos a estar sobreestimando la concentración de la LPA. Sin embargo, en aquellos que tengan un número de repeticiones chiquita, va a haber un impedimento estérico, por lo cual ese impedimento estérico puede llegar a una subestimación de la LPA. ¿Está? Esta sería la diferencia, no sé si lo llegan a ver, abajo a la derecha, entre las dos curvas. La recta roja es la recta que muestra a la LPA independiente de la isoforma. O sea, por ejemplo, los kit de Lisa o cualquier kit que sea un anticuerpo que sea anti un Kringle sin repetición. En cambio, el otro está mostrando el ensayo que es dependiente de la isoforma, que son la mayoría. En general, anticuerpos policlonales anti el Kringle 4.2. Vean que hay una subestimación y una sobreestimación dependiendo del tipo de isoforma. Nos lleva a la segunda parte, que es, bueno, ¿cómo hacemos para poder independizarnos de alguna manera o intentar independizarnos de alguna manera de la isoforma? Y lo que hay es una calibración distintiva en la cual se utilizan al menos 5 calibradores, obviamente siempre trazados al material de referencia, y cada uno de estos calibradores no son diluciones seriadas, sino que son distintos y representan a distintas isoformas. Si nosotros nos vamos a este gráfico de acá, tenemos al de mayor concentración, obviamente, van a tener un pool de isoformas más pequeñas, ¿no? En cambio, aquellos de menor concentración, perdón, va a tener un pool de sueros de isoformas más grandes. No van a utilizar en general una isoforma, sino que van a utilizar un pool de isoformas eh, para poder tratar de minimizar todas estas dificultades de variantes, dificultades de variantes que nosotros tenemos con el tema de las isoformas del Kringle 4.2. Entonces lo que se hace es esto. Lo que se utiliza son diferentes calibradores, cada uno de los calibradores está construido de manera independiente y cada calibrador tiene una isoforma de Kringle 4.2, de repeticiones, una cantidad de repeticiones de Kringle 4.2. ¿Está? Ahí tenemos un primer problema que surge, que es que cuando yo tengo una medida muy alta de concentración del EPA, lo que vamos a tratar de hacer siempre es diluir. Y cuando diluyo, eso es una de las cosas que plantea Cronenberg, ¿no? Cuando diluyo, es muy probable que vaya a diluir y esa dilución me vaya a caer en la curva de calibración con una cantidad de repeticiones de Kringle que no sea representativa a la molécula que yo tengo, que muy probablemente sean muy chiquitos, ¿no? Pues de muy baja cantidad de repeticiones, tengo muy alta concentración. Entonces, cuando vaya a diluir, vean que puede llegar a pasar que no esté utilizando una parte de la curva de calibración que sea representativa, y en los cuales nos va a traer un pequeño error. Entonces, lo que observa Cronenberg, lo que se observa es que para la mayoría de los pacientes, sí, hay un sesgo y puede parecer alto. El sesgo absoluto se mantiene bajo, o sea, entre 5 y 10 nanomol litro y 2 a 4 miligramos por decilitro. Principalmente el problema está en aquellas pacientes que tienen muy baja cantidad de repeticiones del Kringle 4.2. En esos casos sí, la subestimación puede ser importante. Y fíjense que se ha descubierto que es tan importante que habían encontrado que no encontraban relación entre
había un estudio, no habían encontrado relación entre la enfermedad arterial coronaria, el CAD, y la LPA. Y cuando fueron a estudiar, en realidad lo que pasaba es que esas LPA que se habían medido estaban todas subestimadas. Estaban todas subestimadas porque justamente todos esos pacientes, o no todas, pero gran parte estaban subestimadas porque esos pacientes tienen sus formas muy chiquitas. Y en esos casos sí vamos a estar cometiendo un error. Un error que puede ser significativo. El problema también encima es que estamos teniendo dos isoformas. O sea, tenemos una curva de calibración, ya es bastante una ensalada, porque encima nosotros tenemos una isoforma, si no tenemos dos. Casi todos nosotros, el 95% de las personas, somos heterocigotas para el LPA. Sin embargo, como yo les conté, el que más se produce es el LPA de menor cantidad de repeticiones del Klinger 4.2. En la mayoría de la gente, cuando le hacen un Western blot, pueden observar que solamente una de las dos isoformas es detectable, no detectan las dos isoformas. Y en general, la que más se produce es la isoforma más la de menor cantidad de repeticiones del Klinger 4.2. Cuando nosotros medimos, lo que hay es una suerte de equilibrio, como voy a retomar la diapositiva, me quedó media vieja, pero fíjense que si bien podría estar cometiendo un error, el error es pequeño en proporción porque la repetición, digamos, el alelo que es más grande se produce mucho menos cantidad que el otro error, que el otro alelo. Entonces, de esa manera se equiparan los errores. ¿Está? Pero tenemos ese problema. No solo tenemos el problema de la medición, sino que además tenemos dos tipos de LPA circulando ahora mismo en cada uno de nosotros. La otra situación que sobresale acá es podemos interconvertir unidades. Ok, ¿se acuerdan? Miramos ese litro, medimos la masa de la partícula, nanomol litro, eh, medimos la cantidad de partículas. Si uno se pone a pensar, y ya con lo que habíamos hablado antes, de que los anticuerpos en general son policlonales y va a depender y depende mucho de la isoforma, y justo van casi todos hacia el Klinger 4.2, que es el que más repeticiones tiene, ya es medio complejo la repetición de unidades, pero estos investigadores se propusieron demostrarlo. Entonces agarraron y midieron un montón, una cantidad de muestras importante con el método de referencia, que es el ELISA de la Universidad de Washington, que mide obviamente la cantidad de partículas que va hacia el nivel 4, su tipo 9. Y eso lo probaron en las mismas muestras, además en ese ELISA, la probaron en otros ensayos, ¿no? Otros ensayos que son policlonales. Y lo que observaron es que no hay un solo, no obtuvieron un solo ratio, o sea, un solo valor que transforme nanomol, perdón, miligramos de litro en nanomol, sino que ese dependía totalmente de cada uno de los ensayos que utilizaban. O sea que no hay un factor de conversión general, sino que cada uno de los kits utilizados tiene su factor de conversión. Y además, esos factores de conversión eran distintos dependiendo de la cantidad de repeticiones del Klinger 4.2. O sea que no solo dependía del kit, sino del paciente. Con lo cual, la interconversión de unidades, le decimos que no la podemos convertir. No es correcto. Yo tengo un reactivo que me expresa los resultados en nanomol litro, ¿implica que realmente están midiendo la cantidad de moles de partículas? Bueno, eso tenemos que ir a ver en el inserto. Si me está hablando que es un anticuerpo que utiliza anticuerpos policlonales, por más que me esté midiendo o me esté informando en nanomol litro, podemos decir que no está midiendo cantidad de partículas, sino que hay una conversión. Está usando un factor de conversión interno. ¿Está? Tenemos que ir a ver cuál es ese factor de conversión. El fabricante nos lo tendrá que explicar. Tiene que estar de alguna manera claro en el inserto, pero si yo estoy midiendo con un ensayo que es sensible a la isoforma, entonces por más que yo lo exprese en nanomol litro, no voy a estar midiendo en realidad, no estoy informando, o sea, voy a tener que estar usando un factor de conversión. ¿Está bien? Entonces, reportar resultados en nanomol litro no implica realmente estar midiendo de manera molar. Para eso tiene que estar demostrado que ese ensayo que yo tengo
está referenciado, por lo menos, a un ensayo de referencia. Por ejemplo, el ISA que estamos hablando anteriormente o el que vamos a hablar dentro de un ratito, que es la espectrometría de masa. Fíjense, este es un trabajo del 2019 donde comparan distintos proveedores de, de laboratorio para medir LPA. Tenemos Denka, Abbott, Beckman y así Roche. Roche está dos veces porque está convertido, está en nanomol litro y está convertido a miligramos decilitro. Roche expresa nanomol litro, pero acá los investigadores, para tratar de equiparar todas las condiciones, lo convirtieron con el factor de conversión que les da Roche a miligramos decilitro. Y Siemens. Fíjense, todos son policlonales y hay algunos que no especifican cuál es el material de referencia al cual está verificado el método. Y sí, el de Asís y el Roche dice que es al SRM2B. Midieron una cierta cantidad de muestras durante 6 días y acá están los resultados del control, tanto el control 1 como el control 2 que le fueron pasando a cada uno de los instrumentos. Fíjense rápidamente las diferencias que observamos en los valores del control, ¿no? Denka 103 miligramos decilitro, Abbott 126, Beckman 87, Diasis 121, Diasis 2, otro método, perdón, ese es el 121 miligramos decilitro, Roche 109, Siemens 107, ¿no? Este es el control 1 y en el control 2 también tenemos diferencias. Porcentualmente van de entre el 22% al 4 hasta el menos 16%. Fíjense en el control 1. En el control 2 van del 31% hasta el menos 23%, lo cual es una dispersión importante. Si bien no podemos aventurarnos a decir demasiado, porque los investigadores solamente vieron durante 6 días, no podemos saber cuál es el error lateral cometido en cada uno de los métodos, pero sabemos que por lo menos hay dispersión entre los métodos seguros. Además, los investigadores midieron un material de referencia, está evaluado eh, por la IFSC, que era de 43,3 miligramos por decilitro. Y lo pasaron por todos los, digamos, con todos los ensayos. Fíjense cómo varían. Vean la dispersión. 12, hay una diferencia del 12%, diferencia del 22%, del 19%, del 13%. ¿Ven? Son distintos. Y acá hicieron luego eh, un, un gráfico de Blan-Allman para ver las diferencias entre cada uno de los proveedores. Y fíjense que las diferencias eh, no son constantes, sino que también dependen de la concentración de la LPA. Como eso ya hemos hablado antes, cuanto más alta, menor la concentración del Klinger 4.2, y eso dificulta bastante las cosas. No solamente encontraron que había diferencias entre los proveedores, usaron como referencia el ensayo Denka, porque es el que por lo menos ellos dicen que es el que utilizaban y es el que eh, había mostrado menor variabilidad. Eso es una debilidad del ensayo porque están usando como referencia un método de medición que es policlonal, pero bueno, no importa. Vemos que todos tienen mucha diferencia, mucha dispersión entre ellos. Y esa dispersión, como yo les he dicho, solamente les muestro como para ejemplo el de Roche. La diferencia están dependiendo la cantidad de Kringlets. Fíjense, el primero son las muestras con alta repetición, con alta repetición de Kringlets, la otra con la baja repetición de Kringlets. Fíjense que las diferencias porcentuales entre las diferentes metodologías varía cuando le ponen el corte. Cuando le ponen el corte de alta repetición o intermedio o baja repetición. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Con todo esto tenemos un problema, ¿no? Acá tenemos un problema desde el punto de vista analítico que yo creo que dentro de poco se va a poder resolver con lo que yo les voy a contar dentro de un ratito. Pero en este momento ya le voy a mostrar en un ratito que no hay tanta la diferencia cuando vamos a la clínica, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que es la zona gris. La doctora bien dijo cuáles son las condiciones de repetición de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica o un hipotiroideo,
una paciente que esté posmenopáusica o terapia de reemplazo. Habría que agregarle eso los pacientes que caen o entran en zona gris de medición. Aquellos pacientes que entran en zona gris está justo en el rango analítico donde habría que ver si el error cometido por la metodología puede hacer pasar al paciente a un bajo riesgo o a uno de alto riesgo. Entonces podría ser recomendado una buena práctica que aquellos pacientes que estén entre 30 o 50 miligramos de decilitro o entre 75 y 125 nanogramos del litro, hacerle una nueva medición de la LPA para poder recategorizarlo tanto como de bajo riesgo o como de alto riesgo. Bueno, lo que veníamos hablando, la variabilidad biológica intraindividuo es realmente es del 10%, pero fíjese, la variabilidad biológica interindividual es del 86, casi 86%, es altísima, está dado por esto que yo les estaba contando que se distingue 4 subtipo 2. En cuanto a la intraindividual, ya lo habíamos hablado, pero esto para reforzarlo, estos son pacientes que se los evaluó durante el periodo de 3 años, son pareados, un estudio pareado, fíjense que en 3 años prácticamente no cambia la LPA del paciente. Esto refuerza esto de que una sola vez en la vida. Fíjense que solamente de los 715 casos que hicieron estos investigadores, esto es del 2025, es nuevo, 33 solamente aumentaron de categoría, 27 bajaron de categoría y 655 se mantuvieron en la misma categoría, reforzando que con solo una vez en la vida estaría bien. Entonces, volviendo a lo anterior, una vez en la vida, pero podíamos agregar como excepción una repetición si el paciente ingresa en zona gris. Entonces ahí podríamos determinar si es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Finalmente, acá tenemos a otra investigadora, Krista Coaert, que es la que lidera el grupo de armonización de IFSC para la LPA, y es lo que está trabajando en tratar de armonizar este problema que tenemos. Estamos bastante mejor que antes porque ahora realmente un porcentaje de los laboratorios importantes, un porcentaje de los proveedores tienen una calibración con materiales de al menos 5 calibradores que están referenciados al SRM2B, a este método de ELISA, que es el método primario actualmente, que es el ELISA Fentanyl 4.9. Sin embargo, lo que se va a cambiar, o se está tratando de cambiar, lo que le voy a mostrar, es a una espectrometría de masa. Lo que se va a medir son péptidos de la LPA. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nos vamos a independizar del anticuerpo policlonal. Se hace una espectrometría de masa como nuevo método de referencia, nos independizamos del tamaño, no utilizamos mal los anticuerpos, ignoramos el polimorfismo por tamaño del Klinger 4.2, ya está, eso no esta metodología se olvida de eso, va a medir 3 péptidos que son parecidos y determinantes de cada LPA, todos tenemos los mismos, entonces, bueno, va a tener un muy buen desempeño lineal, y está hecho una red de laboratorios que está tratando de armonizar, una red de laboratorios en Europa y en Estados Unidos que está tratando de armonizar de la medición del EPA. Lo que se decidió fue dejar como material de referencia al SRM2B, perdón, que tiene un valor histórico asignado. Ese se va a dejar y lo que se hace es un traslado con la nueva metodología, se abandona en ELISA y se hace un traslado con el método de referencia por espectrometría de masa hacia los fabricantes de reactivos. El traslado lo hacen con la espectrometría de masa. Dejan el SRM2B básicamente porque casi todos los estudios hasta el momento poblacionales se hicieron basados en eso. Sería por meternos en un berenjenal, en un problema mayor. Entonces dejan anclado el SRM2B y hacen el traslado de la cadena de trazabilidad con la nueva metodología de medición. Para comprobarlo, este es un estudio del 2025 donde investigan si pueden armonizar todas estas LPA de diferentes inmunoensayos. Van a agarrar un montón de inmunoensayos y van a ver si su metodología sirve para armonizar si la metodología de espectrometría de masa sirve para armonizar la medición del LPA. Entonces van a medir
midieron 40 muestras de distintas concentraciones, en todo rango de concentración, 40 muestras, las midieron con el método de referencia, vuelvo a decir, la espectrometría de masa, eh, eh, y después lo midieron con los métodos tradicionales, los métodos policlonales. ¿Qué métodos tenemos? Es un estudio japonés, así que la mayoría de las empresas son japonesas. Sekisui, Denka, con dos tipos de té distintos, uno Shino, se llama Nitogo, y otro Roche. Obsérvese, fíjense, las correlaciones entre los métodos son excelentes, entre el método y el método de referencia, ¿no? Fíjense, una correlación muy buena, todas arriba del 0,95, o sea, muy bueno, o sea, como tiene que ser cuando hacemos una comparación entre métodos, todo arriba del 0,95, el p-valor le da significativo perfecto en todos, pero fíjense qué pasa con la pendiente. La pendiente es muy diferente dependiendo del método. Fíjense que pasa de 0,2 hasta 0,8 en el método de Roche. Y tenemos todos los intervalos. La constante también varía bastante. Entonces, de esta manera, fíjense acá, obtienen para cada uno de los métodos una ecuación, que la sacan de la ecuación de la recta, esta recta que se come, una ecuación que sirve para convertir el valor de LPA obtenido por cada uno de estos métodos, en general están en miligramos de decilitro, bueno, salvo el de Roche que es nanomol litro, en un valor de nanomol litro certificado con el valor de referencia, con el metodología de referencia, perdón. Entonces, volvemos a lo anterior y midieron a pacientes, eh, a unos miles de pacientes, les midieron por Roche, como el único método que mide nanomol, y por todos los otros métodos que estaban expresados en miligramos de decilitro. Fíjense que las correlaciones son muy buenas entre el método de Roche y los otros métodos, pero seguíamos teniendo problemas con la pendiente. Fíjense, lo ven acá, 0,92, 0,57, 0,57, 0,44, 0,52. Cuando utilizan la conversión, o sea, convierten los resultados utilizando el factor que había sido obtenido con la metodología de referencia, fíjense cómo, bueno, las pendientes son, la ecuación de la recta sigue siendo muy buena, pero la pendiente mejora notablemente. 0,94, 1, 0,94, 1,78. Las constantes también bajan, están más cerca del cero. Entonces, estamos mostrando que de esta manera, estos investigadores están mostrando que han podido armonizar estos kits de medición de cada uno de estos proveedores a la medición de nanomol litro que había mostrado, por lo menos se parecen a la que había mostrado, a la que presenta Roche, que vuelvo a decir, está mide nanomolitro, utiliza anticuerpos policlonales, pero sin embargo, en el inserto uno puede observar que ellos detallan o muestran que su medición está referenciada al método de referencia, ya le habíamos contado, que era el ELISA monoclonal anti el Kringer 4 tipo 9. Ahora, ¿tenemos que esperar? ¿Todos los resultados que hicimos hasta ahora no sirven? Bueno, no, para nada. Esto es un estudio también muy nuevo, eh, donde observan fíjense, tenemos abajo la espectrometría de masa, método de referencia actual, después tenemos un ensayo de Roche, que es el molar, el que mide nanomol litro, y uno de Siemens. Y tenemos una población de pacientes que se fueron reclutados para un estudio, el estudio Odyssey, que fue para evaluar al hilo acumulado. Nada, la cuestión es que si se observan, pueden ver que los resultados para los distintos cuartilos, para distintas mediciones, tanto como Siemens, como Roche, como para la espectrometría de masa, son similares. O sea, observamos que los que tenían riesgo, los que estaban en el cuartilo superior con Siemens, con Roche lo mismo y con espectrometría de masa lo mismo. Y fijémonos, y lo que podemos ver acá, eh, una relación entre la concentración o el percentilo de concentración de la parte de la LPA. Lo pusieron en percentilo porque teníamos uno que era en nanomol, otro que era en miligramos, entonces era complicado para armonizar. Y la incidencia de un evento cardiovascular mayor. O sea, cuanto mayor el percentilo, mayor la incidencia además de evento cardiovascular mayor, independientemente de la manera que yo lo medí. Entonces, por más que nosotros sepamos en el laboratorio que estamos
con un problema de armonización, es una realidad, pero las diferencias que hay entre los diferentes ensayos no son tan grandes como para que nosotros no podamos evidenciar cuando un paciente está con riesgo o no está, o no tiene riesgo. El modelo unificado, este es el modelo unificado lanzado este año por la Fundación Bioquímica Argentina, Federación Argentina de Cardiología, Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología FACEN, Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Lipios, para recordar de vuelta los valores. Es intermedio o rango de zona gris entre 30 y 50 miligramos por decilitro o 75 y 125 nanomol litro. Valores elevados mayores a 50 y mayores a 125. Siempre acuérdense de poner el método correspondiente y siempre obviamente informar en las unidades que corresponden. Las unidades que corresponden son las que me da el kit que estoy utilizando. No convierto las unidades, ya hemos mostrado por qué no podemos convertir las unidades. Acá obviamente recomiendan la medición en nanomol. Actualmente las diferencias están, pero se pueden utilizar en miligramos por litro tranquilamente. Ya les hemos mostrado que en realidad si bien hay diferencias entre las dos, lo que nosotros estamos mostrando, lo que nosotros estamos evidenciando, que es tratar de evidenciar si el paciente tiene un riesgo cardiovascular más elevado o no, lo podemos hacer de la misma manera con los dos métodos. Entonces, para confirmar, para repetir, para redondear un poquito, medir una sola vez en la vida, tratar de evitar las mediciones seriadas, sin ayuno no hay ningún problema, tenemos que evitar absolutamente la conversión de unidades, evitar restar ese 30% que se le restaba de la masa LPA, el colesterol de LPA, el colesterol de LDL, eso no va, ya volvemos a decir, cuando medimos LDL estamos midiendo LPA, la medición de LDL incluye la LPA, así que no hace, ya desde la metodología de referencia cuando se mide LDL, así que no hay que hacer esa corrección. Hay que usar métodos que demuestren trazabilidad hacia el SRM2B en la medida de lo posible. Tenemos que utilizar métodos que calibren multipunto, ya hemos mostrado por qué, porque de esa manera disminuimos la variabilidad por isoforma, y sí convendría hacer una repetición de la muestra del paciente si el paciente está en zona gris. Nosotros hicimos una pequeña experiencia, hizo la residente Carolina González, R1 de nuestro laboratorio. Hizo una comparativa entre dos métodos. Nosotros en el laboratorio central tenemos Roche, es la plataforma que tenemos para medir todos los analitos, así que lo usamos para medir la LPA, que bueno, que informa en nanomol litro, y nos trajeron para probar en el MinRAI BS360E un kit de LPA para MinRAI, ¿no? Que también casualmente informaba en nanomol litro, estaba en uno leía el inserto y decía que tenía trazabilidad CRM2B. Así que bueno, nada, hicimos la prueba, utilizamos 53 muestras de pacientes en todos los niveles de concentración. Este es el Passing Baulo, fíjense que nos da una muy buena correlación. Ahora les muestro un poquito más los datos, pero la ecuación de la recta nos da esto, o sea, nos da 1, nos da sesgo proporcional y sí nos da un sesgo constante de 4 nanomol litro. El MinRAI estaría sobreestimando en todo rango de concentración, en este caso nos dio este resultado por 4 nanomol litro. Disculpen, ese sesgo constante, fíjense, este es el Lan-Alman, nos da dentro del límite de acuerdo. Ya les voy a mostrar, nosotros utilizamos variabilidad biológica deseable para la LPA, el 100% de las muestras cumplían con la variabilidad biológica deseable, pero también cumplían con la, eh, la entidad australiana, y también para variabilidad biológica óptima había un par de muestras que no nos cumplían, principalmente aquellas de baja concentración, donde ese 4 nanomol litro sí tenía un impacto importante. ¿Qué pasaba en realidad la categorización? Que a nosotros lo que nos interesaba más que nada es ver si los pacientes que categorizamos como patológicos con Roche, los categorizábamos con MinRAI, y lo mismo pasaba con los normales y los que estaban en su área gris. El 51 de 53 pacientes pudimos categorizarlos de la misma manera con los dos proveedores, pero sí encontramos dos pacientes que no estaban categorizados igual.
¿Y dónde estaban esos dos pacientes? Bueno, estaban en zona gris. Estaban en zona gris en Roche y por ese corrimiento que tenemos de 4 nanomol litro pasaban a patológico en Está. Por eso, de vuelta, por más que tengamos una excelente correlación, por más que clasifiquemos bien, por más que el error total aceptable esté dentro de lo que nosotros consideramos, si está el paciente dentro de la zona gris, es conveniente repetir el test. Pero bueno, esta es la experiencia que nosotros hicimos en el laboratorio hace poquito que lo probamos, nos llegó la posibilidad de probarlo. eh, y bueno, nada, le queríamos mostrar esto. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por haber. Gracias, Nahuel. Muy linda presentación también, súper completa. Espera que tengo que dejar de compartir, Sí. porque si no, ahí. Nosotros también teníamos una pequeña experiencia, pero bueno, eh, Mailén, que era la que iba a presentarla, justo está un poco engripada, así que no podrá hacerlo hoy. Pero bueno, tenemos un poquito de módulos de pregunta, a menos que Mailén, no sé si me quiere confirmar y lo puede hablar, pero vamos a ir respondiendo algunas preguntas que surgieron para los especialistas. Creo que quedó claro, Alejandra Lombardo pregunta, ¿qué metodología recomiendan para procesar LPA? Y sigue nefelometría. Creo que lo dijiste que la recomendada es ELISA, pero no A sé. ver, a ELISA a ver, lo que recomendado es usar cualquier metodología que sea insensible a la isoforma. Lo que Claro, pasa es que no hay ninguna comercialmente que se utilice para que sea insensible a la isoforma. Todas son policlonales, o sea, no van a encontrar, a ver, quizás estoy yendo a ninguna y quizás hay. No tengo conocimiento de que haya alguna que sea insensible, que sea comercialmente, que sea de fácil acceso, digamos, que sea de fácil acceso para cualquier laboratorio, que se pueda medir en cualquier plataforma. La realidad es que la mayoría, todas, son policlonales y tenemos es lo que tenemos en este momento, ¿no? claro. Así La que el re- ELISA, en ese caso, es el método de referencia. Nosotros el acceso al método de referencia, claro, para mí, no. entonces, la recomendación más clara sería una que esté referenciado al SRMB2, ¿no? Claro, uno tendría que agarrar el inserto del proveedor Y y podemos chequear. elegirlo. Exacto. Claro, chequear qué es lo que nos dice el inserto. Si el inserto especifica, en general casi todos los proveedores tienen al menos 5 calibradores, como esto como yo les conté, cómo están armados, y lo que hay que fijarse es cómo, o pedirle la información. Si no está en el inserto, llamar al proveedor y decir, bueno, ¿cómo está esto hecho? Tratar de conseguir la información para poder ser lo más transparente posible para nosotros y para el resto, ¿no? Es importante saber cómo que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Claro. Otra pregunta, no sé si la doctora después Mabel o Silvia quieren hacer también preguntas, o viceversa, Nahuel para la doctora Mabel, también es hábil. Si al medir el LDL colesterol se está incluyendo la LPA, ¿ocurre lo mismo al medir ApoB, ya que es parte de su composición? Pregunta Natalia Lacase. Uh, Qué buena pregunta, Es una qué buena pregunta pregunta. interesante. La verdad, no te sé decir, me mataste, no te sé decir. Te lo tengo que averiguar. Después pasame y te lo averiguo y lo paso por mail y te paso el mail la respuesta porque no la sé y es excelente la pregunta. Y no Sí. quiero decir algo que no Sí sea nos correcto, así que quedó déjame que lo pregunte. claro que creo que lo dijeron ambos. Cuando medimos LDL, medimos LPA, porque está Sí, incluido en eso todo el sí, paquete. Sí, Eso Incluimos, sí. sí, eso sí. sí. Eh, Bien, sigo. A ver, esperen, que creo que hay dos preguntitas más. Justamente de Mailén, que es nuestra R1 en el laboratorio en Teseba. Algunas guías ponían el valor de corte en 105 nanomoles por litro y otros en 125. ¿Nos quedamos con este último de 125? Pregunta Mailén. No sé si querés responder vos, Mabel. Y lo que pasa es que depende yo creo que no hay tampoco un valor de corte universal, sobre todo porque Claro. tenemos esta zona gris. Si tomamos el consenso de Bruselas, toma 105 como valor a partir de 105 está aumentado el riesgo cardiovascular, mientras que la de la Asociación Americana toma 125. Así que yo creo que
Estamos en esa zona gris y bueno, son pacientes como dijiste. Olvidé felicitarte, Nahuel, excelente tu presentación, una No, muchas revisión gracias. súper completa, me encantó. Así que bueno, bien como vos dijiste, es la zona gris y yo Gris. creo que estos pacientes habría que repetir, si es posible, la determinación, ¿sí? Pero bueno, Sí, están, o sea, una es la sociedad española, o la sociedad europea, perdón, que está sí. cumpliendo la sociedad española de aterosclerosis, que es la que justamente utiliza el consenso de Bruselas de 105, y la otra son las sociedades americanas, así que bueno, habrá que ver con el tiempo cuál es el valor de corte universal. Sí, tal cual, es como dice la doctora. O sea, hoy por hoy estamos con zona gris es importante. Eh, recuerdo está para volver, el modelo de informe unificado de la Fundación Bioquímica, 125 pone. Ahí yo 125. creo que Sí, el tema del 125. 105 es un tema de conversión de unidades anterior. Habría que ver porque el miligramo de cilitro se usó al principio. Fíjense que la mayoría de los trabajos eh, más de algunos años hacia atrás, utiliza miligramos por decilitro, el estudio de Copenhague está en miligramos por decilitro, y ahí cuando convierten, en su momento convertían a nanomol, puede que haya quedado, no sé, eso habría que revisarlo, pero me parece que habría que, como dice la autora, si uno se seguía por una de las guías va a estar un valor de corte y el otro, pero en ese rango va a estar lo que es Pero el... sabemos que está así. Incluso, viste, en el consenso Exactamente, de sí. Bruselas, como valor bajo, toma hasta 62 nanomoles por litro. Esos valores de Así que habría que 62. ver si hay un factor de conversión ahí Claro, que está dando ese cuando usa valores valor. no tan redondos es Sí. porque hay algo que están convirtiendo en el medio. Sí, es medio Sí. raro. Si usan valores como más 50, 60, es como, Claro, si por está eso, diciendo pero esos 50 y valores pico, así, es medio sí. raro, sí. Y una última pregunta que la hace Patricia González, nuestra colega también de química en TESEBA, en LACBA. ¿Consideran aconsejable medir la lipoproteína tanto en etapa premenopáusica como posmenopáusica? Y quizás sería conveniente una de las repeticiones, porque sabemos que en la posmenopausia está descrito un aumento, no es un valor totalmente determinado, pero en general se habla de un aumento en la posmenopausia, así que si uno quiere reclasificar al paciente, si tiene las posibilidades, sería bueno poder volver a medirla, sí. Más si tiene alguna característica de riesgo, ¿no? No, por supuesto, desde ya si tiene factores de riesgo cardiovascular tradicionales, pero es una de las situaciones en las cuales es conveniente repetir la medición, sobre todo porque sabemos que fisiológicamente va a aumentar. A ver cuánto es el aumento, si es Claro. desdeñable o si es un aumento importante. Eso podría hacer cambiar la categoría de riesgo de la paciente. Bien. O sea, lo evaluarías repetir si tenés una paciente que viene de estar en zona gris, digamos. Sí, con más razón todavía. Ya por el Si hecho no de estar tiene en zona riesgo, gris. no. No, O si si es una está paciente muy que tiene valor bajo basal, bajo, bien bajo. claro, ponerle que tiene, no sé, 20 miligramos por decilitro o menos, ahí Sí, menos, menor no o se sí. justifica repetirlo, Ok, pero si no, si por supuesto, si ya está en zona gris, con en más zona gris. razón, sí, sí. Ok, ok. Y porque esto va a reclasificar el riesgo. De por sí, Sí, ya sola claro. vieron con la calculadora esta que se usa desde el 2022 cómo se Sí, reclasifica el riesgo desde el paciente, así que con más razón, sí. ok. Bueno, y después más que felicitaciones para los dos porque, bueno, felicitaciones a la presentación a ambos Excelente. profesionales, excelentes aportes. Y bueno, doctores, la verdad fue un placer. Si tienen alguna pregunta, también las pueden mandar. Muy linda y muy completa ambas presentaciones. La verdad que nos iluminó en este aspecto tan hablado hoy día, digamos, con los Yo consent. tengo una pregunta, perdón, me Sí, surgió Silvia, ahora. por Sí, favor. sí. Nada, la nueva manera de los informes del laboratorio, ahora que aconsejan la fórmula de Samson para LDL, Sí, que aumentó el valor de triglicéridos bastante. En pacientes o este tipo de pacientes que están en zona gris o alguna que tienen triglicéridos normales o ahí al límite, ¿consideran hacerle la LDL y no medirla por fórmula? ¿No informarla calculada por fórmula? eh, a ver.
o hacer Eso ApoB. Bueno, no, depende. lo del ApoB te lo dejo para tu pregunta, No, no, que eso es otra hicieron hace un cosa. No, a rato. ver, la fórmula de Samsung a ver, Sí, está validada, o el sí, Meili, que es el que la hizo, la validan hasta los 800 miligramos de decilitro. Nosotros tenemos una experiencia personal en el laboratorio, nosotros hasta 400 miligramos por decilitro anduvo bastante sí, bien. a nosotros Entonces, también. yo creo que hasta ahí podría trabajar. Mucho más extendida, obviamente, que Friedel, que más de 200 no tiraba. No, Sí. Sí, así que sí, esa sí, sería mi nosotros respuesta. Yo también lo creo que usamos hasta ahí, en... no sé si 800 me parece muy arriesgado, A mí también. 400, Y me parece 400 mucho va bien. 800. Sí, Y pero aparte igual, bueno, la ¿cuántos pacientes con bibliografía dice 800? eso. Sí, sí. Tenemos, Sí, ¿eh? sí, Tenemos. cada vez hay más, es una realidad, Cada sí, vez hay cada vez hay más más, y sí, hay, cada vez hay sí, más. muchos Sí, pacientes. cada vez hay más. Pero bueno, Sí, sí, yo digo, nosotros con seguridad, 400, con seguridad sí, va más bien. o menos, es lo que hacemos nosotros, sí. Sí, Hay un par de Gracias. preguntitas, creo que con esto también surgió. ¿Se podría considerar cuando se tiene un valor muy alto informarlo como valor crítico? Pregunta Alejandra Lombardo. sí, tal cual. Sí, se podría poner una leyenda, o sea, yo Sí. me parece que sería lo indicado poner una leyenda que alerte que este es un valor que tiene que tratar de que lo vea un profesional idóneo o adecuado para evaluar este problema que tiene. Me parece que sí, eso es parte del rol de nuestro como laboratorio, resaltar cuando hay algo Sí, que, me que no parece que sea, sería muy útil, perdón que sí, te interrumpí, resalta, me parece que sería muy útil porque si bien, bueno, nosotros porque tenemos esta orientación, ¿no? Y nos dedicamos a esto, pero hay muchos médicos que incluso claro, desconocen lo que es la lipo. Yo a veces lo menciono y Sí. por tal ahí cual, hay clínicos que no saben que existe, no saben de qué se Es trata. verdad. tal cual, Y por eso hay que difundirlo y me parece bueno si alertaran, por lo menos para que el médico, y si no lo sabe, que vaya a buscarlo o que lo derive a quien corresponda, ¿no? Pero me parece que sería muy útil esto. tal Sí, cual, sí, me Sí, parece están los súper dos importante. extremos, el médico que lo pide y el pedido indiscriminado, pues yo lo veo todos los días con antecedentes de paciente que se la piden cada 3 meses Ah, No, sí, tal bueno, cual, eso sí. también lo veo yo, ¿viste? y O que no no se tiene lo piden razón de ser, o porque no viven están ni en zona repitiéndolo. gris. Y entonces Sí, de pronto los veo por primera vez y me dice, ay, sí, me piden, y le digo, si ya tiene 5 hechas, digo, Claro, no, ¿para no la qué? voy a claro, No, repetir. sí, es No, no, tremendo. es terrible, sí, sí, son los dos Y ni siquiera extremos, son sí. pacientes que están en zona gris, No, no, paciente que le da no, no, no. menor a Que algo. tienen un Sí, valor totalmente normal y lo siguen sí, sí. repitiendo como quien repite un hemograma, no sé, más seguido que un claro, Sí, hemograma, sí, sí, claro, quizás. tal sí, cual. mucho Sí, más seguido, sí, sí. sí. Hay Así una que bueno, me parece preguntita, bueno lo de la leyenda, me parece Sí, que sí, eso se tal cual. podría Yo re de acuerdo implementar. con eso. Sí. hay una pregunta más de Rosario García. Comentaron que se recomienda no congelar para la medición. ¿Esto aplica a todas las lipoproteínas? Sí, en general, lo mejor de todo es medirlo de Sí, fresco. Si uno puede, lo tiene que medir de fresco. En sí, general, a ver, el perfil lipídico es algo que se hace bastante rápido. En general, sí. no es que se procesa y se tarda mucho en el procesamiento. Así que lo que se recomienda, sí, más que nada en pacientes con hipertrigliceridemia, donde puede haber agregados macromoleculares, es lo mejor de todo es medir en el momento. Sí. O en heladera, dejar. Exacto. Bueno, no sé si hay otra pregunta, pero al parecer no. Muchas felicitaciones de parte de todos los oyentes. Y bueno, les agradezco. El doctor Aranda conectó, estuvo escuchando las clases, pero se tuvo que desconectar. Así que le mando un saludo a ambos. La doctora también, Adriana Neto, los directores del ACBA, para los que no los conocen, también mando un saludo. Y nada, gracias a los dos Bueno, por No, estar gracias en muchas a estas gracias. ustedes por escuchar. presentaciones. Sí. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Solo a muchas gracias, colación, excelente. la grabación fue hecha, el webinar fue grabado, subiremos prontamente a nuestro canal de YouTube para los que quieran reescuchar o rever alguna parte, porque por ahí había mucha molécula en ambas, muchas explicaciones que por ahí algunos pidieron para grabarse, así que nada, eso. Gracias a Perfecto. los dos. Bueno, 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 chao, muchas hasta Muchísimas gracias. gracias. luego. Hasta Chao, luego. Mabel. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Chao, Hasta chao, Valeria. luego. Chao, gracias.